Podéis ir buscando Apocalipsis, capítulo 19, versículos del 11 al 16. Si no lo encuentras, vas al final y vuelves un poco los mapas, tiras un poco más para adelante y ya lo tienes. Apocalipsis 19, del 11 al 16. Dice así: Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de señores. Si estuvieras sufriendo mucho, si estuvieras sufriendo tanto que temes por tu vida, si estuvieras sufriendo porque otros te tratan de forma injusta, porque, gobiernos, jefes, empresas, vecinos, te hacen la vida tan imposible que llegas a dudar de: Señor, ¿de verdad estás ahí? Si estuvieras en un momento así tan bajo, tan difícil y complicado, ¿qué imagen de Jesús te consolaría? ¿Qué imagen de Jesús necesitarías ver para estar en paz y tranquilo? Seguimos en la serie en la que estamos conociendo un poco más al Dios Trinitario. Ya vimos al Padre, ahora estamos acabando de ver la persona del Hijo, y empezamos hace unos meses, vimos que el Hijo era eterno, desde la eternidad, antes de que el mundo existiera, el Hijo ya existía. Hemos visto su ministerio entre los hombres, hemos visto su muerte, su resurrección, y la semana pasada vimos que Jesús está ahora sentado a la diestra de Dios, orando, pidiendo al Padre por nosotros. Entonces hemos visto a Jesús en el pasado, hemos visto a Jesús en el presente. ¿Qué nos falta ver? A Jesús en el futuro, ¿verdad? Entonces te animo a que estés atento en Apocalipsis 19, el pasaje que hemos leído. Déjalo abierto y ves comprobando si lo que digo realmente está allí o me lo estoy inventando. Porque puede ser que hoy escuches cosas que habitualmente no solemos escuchar sobre Jesús. Ahora imagínate que en tu trabajo, cada día antes de empezar la jornada laboral, la empresa te obliga a inclinarte ante un Buda, a rezarle a un santo, o a practicar 10 minutos de yoga o meditación trascendental. Y si no lo haces, a la calle, estás despedido. Ahora, o imagínate, por ejemplo, que en tu instituto te obligan a asistir a una manifestación a favor del aborto. Y te obligan a llevar un pañuelito, ponerte una camiseta, cantar canciones a favor del aborto. Y si no lo haces, expulsado. ¿Qué harías en estos casos? ¿Cómo te sentirías? Cuando leemos Apocalipsis, tenemos que tener en cuenta que se escribió en un momento muy difícil para los creyentes. Ellos vivían en un contexto social donde lo que el imperio demandaba, lo que la sociedad demandaba, era totalmente contrario a sus creencias, a lo que Jesús había enseñado.
Entonces, por culpa de lo que creían, se quedaban sin trabajos, se quedaban sin sustento, eran perseguidos, incluso algunos llegaban a morir. Entonces, el libro de Apocalipsis está escrito a estos creyentes para que en medio de las dificultades y los sufrimientos entiendan que al final Jesús gana, que al final Jesús es el Rey que vence. Y en el capítulo 19 que vamos a ver esta mañana, no entero, nos encontramos uno de los momentos más importantes de todo el libro. Es casi que Jesús está viniendo a la tierra ya a culminar el plan de la historia que Dios había diseñado. Y lo que vamos a ver en esta mañana es que Jesús es un rey que volverá a la tierra y es un rey que va a vencer definitivamente a sus enemigos y que va a establecer la justicia. Y vamos a ver 4 facetas de este rey. ¿Cómo será Jesús cuando vuelva? Bueno, primero vemos que Jesús cuando vuelva será un rey temible. Fijaos los primeros versículos, del 11 al 14, los vuelvo a leer. Dice que vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. Ahora, antes de entrar el tema en cuestión, nos tenemos que preguntar, ¿cómo sabemos que este párrafo se refiere a Jesús, ¿no? Porque en Apocalipsis aparecen un montón de personas, de ciudades, de historias distintas, y no siempre está muy claro a quién se refiere esa imagen. Pero en cambio aquí vemos que está bastante claro que se trata de Jesús. En el versículo 13, por ejemplo, Juan se refiere, o que este jinete blanco es el Verbo de Dios. Ahora, Juan es el único autor de la Biblia que se refiere a Jesús como el Verbo de Dios. Así que, siendo el mismo autor, parece bastante lógico que se trate de Jesús. Además de esto, pues hay varios rasgos que se repiten, sobre todo al principio de Apocalipsis, en los 3 primeros capítulos, Juan ve una visión como del Hijo del Hombre y varios detalles, como los ojos en llamas, la espada que sale de la boca, se repiten allí también, en Apocalipsis 1, y ahí está muy claro que está hablando de Jesús. Entonces, por este y varios otros motivos, está bastante claro que Apocalipsis 19 está hablando del retorno de Jesús. Pero yendo ahora a la descripción de este rey, ¿qué os transmiten estos versículos? O sea, si lo leéis de primeras, ¿y qué es lo que te viene a la mente? O sea, ¿qué te produce? Te produce paz y tranquilidad, de, ay, mira qué bonito. O más bien te genera un poco de tensión, ¿no? Uy, esta imagen da un poco de miedo. No sé si os acordáis, hace un mes hablábamos el Domingo de Ramos, la entrada de Jesús en Jerusalén. ¿Y cómo entraba en Jerusalén? Montado en un pollino, un burrito, manso y humilde, con la gente, tranquilamente, ¿no? Esa es una imagen. En cambio ahora vemos una imagen muy distinta, ¿verdad? Vemos como un general de un ejército irrumpiendo en nuestra tierra con un caballo blanco. Habla de que tiene los ojos como llamas de fuego. Luego vemos también como que le sale una espada de la boca. Por otro lado, habla de las muchas diademas. No es que Jesús, digamos, le gustara arreglarse, sino que las diademas se refieren a coronas, y alguna de vuestras versiones habla de coronas. Lo que expresa esa imagen es que como que Jesús es rey, o es gobernador, o manda sobre toda la tierra. Esa es la imagen que quieren transmitir. Pues seguimos leyendo y la imagen se vuelve un poco más terrorífica, ¿no? Versículo 13
nos dice que el que viene en el caballo trae un manto empapado de sangre. Ahora, algunos piensan que Jesús, como está aquí hablando de Jesús, la sangre que mancha su manto es su propia sangre, ¿no? Porque como él fue sacrificado, murió, bueno, es una teoría, pero lo más probable, y teniendo en cuenta el contexto, teniendo en cuenta otros pasajes, lo más probable es que se trate de la sangre de sus enemigos. Además, eso no viene solo, sino que viene con un ejército tremendo de los cielos, con caballos. Bueno, conforme vas leyendo, te puedes hacer la idea de que, ostras, no es lo que te gustaría encontrarte yendo a casa por la noche, ¿verdad? O sea, es algo que da en sí cierto respeto. Jesús, cuando vuelva, será un rey temible. La descripción de retorno sigue, y fijaos lo que leemos en los versículos 15 y 16. Dice, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. El jinete que viene en caballo no viene de paseo, no está dando una vuelta por el mundo a ver qué tal están las cosas, no está de turismo. El que viene en el caballo ha venido a cumplir una misión. Y aquí vemos que es hacer la guerra a sus enemigos. En el versículo 11 ya se nos refiere que el que monta el caballo se llama fiel y verdadero y que guerrea, o sea, que hace la guerra. Y eso, ahora vemos que también como que sale una espada para herir a las naciones. Una cosa importante es tener en cuenta que cuando vemos estas imágenes en Apocalipsis, no hay que entenderlas literalmente, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de la espada, no es que Jesús cuando vuelva tendrá una espada aquí en la boca y con ella irá así luchando con la gente. Lo entendemos, ¿verdad? O que yo qué sé, cuando habla aquí del lagar, del vino, muchísimas otras imágenes de Apocalipsis no se entienden literalmente, sino que pretenden transmitir algo a los que están leyendo. Pero no hay que pensar en estos detalles concretos pensando que va a ser así, ¿no? Lo importante de estos versículos es ver que Jesús mismo va a ser quien se encargará de guerrear. No va a delegar a otro, no va a sentarse en un despacho, tocar 4 botones, enviar un email y decir, bueno, id vosotros a la guerra. No va a hacer, por ejemplo, como el rey Saúl, no sé si os acordáis, la historia del rey Saúl con Goliat. Estaba Goliat ahí todo valiente, ¿quién va a salir a pelear conmigo? ¿Y dónde estaba Saúl? Saúl en su tienda, escondido. Ay, ¿quién va a luchar con Saúl? Y al final, ¿a quién envía? A un pastorcillo. En vez de él, que era el rey de Israel, ir a luchar contra este que estaba desafiando a la nación, no, que vaya el pastorcillo, yo me quedo aquí en mi tienda. Jesús no es esta clase de rey. Jesús es también un rey guerrero y él mismo se encarga de enfrentarse a sus enemigos. Fijaos, versículo 15 dice que él regirá a las naciones con vara de hierro. Luego dice que él mismo pisará el lagar del vino del furor de la ira de Dios. Así que Jesús no es un rey cobarde, no es un rey que se esconde detrás de sus ejércitos y deja que otros luchen sus batallas, sino que es un rey que va al frente de su ejército y él mismo hace el trabajo sucio. Qué diferencia con los reyes de hoy en día, ¿verdad? Cuando vuelva Jesús también será un rey guerrero. Ahora, paremos un momento aquí, porque quizá te preguntas, ¿qué estoy escuchando? ¿No? ¿Cómo es posible que Jesús, que iba sanando a los enfermos, que comía pues con prostitutas, con publicanos,
¿Cómo puede ser que Jesús, que incluso estaba perdonando a los que le estaban crucificando, cómo puede ser que ese Jesús sea el mismo que vemos en Apocalipsis 19? ¿A alguien le cuesta ver, ¿no?, la conexión? Algunos piensan, bueno, pues eso es que la Biblia se contradice, porque no puede ser que Jesús fuera tan bueno, tan compasivo y no sé cuántos, y luego aquí le veamos al final como un rey guerrero, ¿no? Algunos incluso tienen problemas diciendo, bueno, no, es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente que el del Nuevo, porque antes era mucho juicio, mucho no sé cuántos, y ahora es un Dios compasivo que perdona a todo el mundo. Dicen, no, ese no es el Dios en el que yo creo, algunos, ¿no? ¿Cuál es el problema de esta visión? ¿Cuál es el problema de pensar que Dios es solo perdonador, solo compasivo, solo misericordioso? Porque no es una imagen fiel de toda la Biblia. Ahora, ¿Dios es misericordioso? Por supuesto, Dios es amor, ¿verdad? Nadie niega eso. La Biblia es lo que más nos explica sobre Dios. Pero a veces, puntualmente, tenemos imágenes que también nos muestran que Dios es amor, pero Dios, de alguna manera, también es celoso, es airado y que luchará contra sus enemigos. Entonces, si la Biblia nos enseña algo que no es muy popular, más que maquillarlo y esconderlo y, bueno, no haga mucho caso, nuestro trabajo, lo que tenemos que hacer más bien es enseñar todo lo que la Biblia enseña. Volviendo al texto, en el versículo 16, que acaba cerrando la descripción de este rey, viene con una frase bien potente, ¿verdad? Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando lo leo, casi que tienes ganas de gritarlo, ¿no? De Rey de Reyes y Señor de Señores. Transmite esa potencia este nombre. Y este es el título del que viene en el caballo, o sea, el Rey de todos los reyes de la tierra, el Rey de todos los reyes de la historia, el Señor que está por encima de todo el mundo. O sea, que no hay nadie más grande, nadie más poderoso, no hay nadie que ni siquiera se acerque de lejos al valor que tiene este Rey, que es Jesús. Pues este Rey es el que un día volverá. Ahora, seguimos avanzando en el texto y ahora veremos que Jesús también es un Rey justo. Leemos versículos 17 y 18. Dice: y vi a un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, congregaos para la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Una vez acabada la descripción del rey, Juan ve otra cosa, ve otra visión, que es el anuncio de un gran banquete. Alguno acaba de escuchar banquete y se ha despertado, ¿verdad? Ahora, yo no sé si este es un banquete al que te gustaría asistir, porque fijaos el menú. De primero, carne de reyes, de comandantes y de poderosos. De segundo, carne de caballos y sus jinetes, y de postre, carne de todos los hombres libres y esclavos, pequeños y grandes. Yo no voy, si me invitan a ese banquete, perdón, pero no voy. Ni siquiera la carne de caballo creo que me atrae. Por supuesto, esta invitación no es a ningún ser humano. Que quede claro que Dios no está invitando a ningún ser humano a comer carne de otro ser humano. No es eso. Más bien la invitación se está lanzando a las aves del cielo. En plan, venid porque vais a tener un gran festín. Aún así,
Parece una invitación un poco extraña, ¿verdad? En primer lugar, vemos que esta invitación es un anuncio de que seguro que Jesús va a ganar esa batalla. O sea, cuando tú envías una invitación, estás asegurando que aquello a lo que invitas va a suceder, ¿no? Por ejemplo, si yo te invito a tomar un café en mi casa, te estoy asegurando que cuando vengas a mi casa, yo te serviré café. Yo no tomaré porque no me gusta, pero a ti te daré café. Entonces la invitación asegura que habrá café. Normalmente cuando unos novios envían la invitación de boda, pues ya es porque está seguro, ¿no?, que se van a casar. No te invitan diciendo, bueno, guárdate la fecha porque quizás si nos apetece y si estamos contentos ese día, quizás nos casamos. No, ¿verdad? Una invitación de boda es, ven porque ese día me voy a casar. Y en el 99% de los casos se acaban casando, ¿no? Pero bueno, la invitación a la gran cena de Dios implica que Jesús va a vencer sí o sí. Esta victoria está asegurada. Pero hay otro detalle interesante en esta invitación. Fijaos en la diversidad de los enemigos que van a ser vencidos, porque empezó hablando de reyes, comandantes, poderosos, o sea, de los que mandan, los que toman decisiones en el mundo, los que dicen tú allí, tú allí, tú allí, ¿no? Primero estos. Luego hablan de los caballos y sus jinetes, o sea, de aquellos que están por debajo, que simplemente cumplen las órdenes de los que mandan y se encargan de aplicarlas, ¿no? Y ya luego habla de todos los hombres, personas normales y corrientes, libres y esclavos, o sea que ahí, digamos, entraría ya el resto del mundo, personas de a pie. Ahora, ¿no te parece curioso que el texto haga referencia a estos diferentes niveles de personas o de clases sociales? ¿Hacía falta mencionar este detalle? Mira, Emilio, ¿puedes poner la imagen que te he enviado, por favor? Si os pregunto cuál es el símbolo de la justicia, ¿sabéis cuál es? Una balanza. Bueno, es un poco más completo. Ahora no hemos quedado solo con la balanza, pero en el pasado está la diosa de la justicia, que le llamaban. Era una diosa que tiene una balanza, ¿verdad? La otra mano no se ve, pero tiene una espada. Y tiene un detalle interesante, que tiene los ojos vendados. No todas, tengo que reconocer que algunas no la llevan, pero muchas llevan esa venda. Ahora, ¿qué creéis que significa esa venda? ¿Por qué le ponen la venda? Lo que quiere decir, exacto, es que la justicia es igual para todos. La justicia es igual para todos, ¿no? Ya puedes quitar si quieres. La justicia es igual para todos. Ahora, te pregunto, ¿tú crees que la justicia es igual para todos? No me respondas. Y no lo colguéis. No, a ver, tenemos que ser, ¿no?, sinceros. La justicia en general trata de ser imparcial, de escuchar los argumentos y de tomar una decisión basada en esos argumentos. Pero puede ser, a veces, ocasionalmente, si la persona tiene el apellido correcto, si tiene mucho dinero para unos abogados muy buenos, si tiene influencias, a veces la justicia no es igual para todos, ¿no? Ahora, no digo nada más. Si lo quieres investigar, puedes investigarlo por tu cuenta. ¿Por qué pasa eso? Bueno, la justicia no siempre funciona perfectamente porque al final todos somos injustos, ¿verdad? Todo ser humano está afectado profundamente por el pecado. Por mucho que lo disimulemos y por mucho que hagamos buena cara y seamos muy simpáticos algunos, somos pecadores y estamos afectados por el pecado y, con consecuencia, todos somos injustos. Sin embargo, aquí en Apocalipsis nos encontramos a un rey justo, un rey que no hace diferencias,
Jesús es un rey que no necesita una venda en los ojos para juzgar con imparcialidad. Más bien, ¿qué sale en sus ojos? Fuego, llamas de fuego. En la Biblia, el fuego, normalmente cada vez que vea fuego tiene que ver con juicio. Normalmente hay esa conexión. Entonces Jesús no necesita una venda para ser imparcial, al revés. Jesús, como es perfecto, como es santo, como es justo, Él puede juzgar imparcialmente. Por eso vemos que en ese momento, cuando Él vuelva, Jesús será un rey justo, porque da igual si eres rey, da igual si eres el esclavo más bajo de la sociedad, Jesús juzgará imparcialmente. Es un rey justo, santo, no puede ser sobornado. Jesús es un rey justo. Ahora, llegamos al último punto. Había puesto un rey victorioso, pero queda mejor decir que Jesús es un rey, cuando vuelva, es un rey poderoso. Porque vamos a ver, versículos 19 en adelante. Dice, entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. En estos versículos vemos cómo Jesús acaba venciendo completa y definitivamente a los poderes del mal. No vamos a entrar de lleno en quién es la bestia, quién es el falso profeta. Lo que podemos ver en Apocalipsis es que, igual que nosotros tenemos a nuestro Dios Trino, que es Padre, Hijo y Espíritu, en Apocalipsis vemos como una trinidad de pacotilla, la trinidad que comprarías en el todo a 100, ¿no? Que es el dragón o Satanás, luego está la bestia y luego está el falso profeta. Entonces es como la imitación barata de la Trinidad. Aún así, digamos, la bestia, por decirlo de alguna manera, es el enemigo más poderoso junto con Satanás, o sea, el malo malísimo de la película, esa es la bestia. Tremendo poder y puede hacer muchas cosas. Luego el falso profeta le ayuda, hace señales extrañas, convence a la gente para que adore a la bestia. No entraremos en más detalles. Entonces, ¿qué tenemos en este versículo? Pues lo que vemos es que se juntan, en el versículo 19, todos se juntan, no solo los reyes de la tierra y sus ejércitos, sino que tenemos también a la bestia, al falso profeta. O sea, se juntan todos los enemigos, los más poderosos y toda la tierra. Imaginaos ahora mismo que se juntan el ejército de Estados Unidos, de China, de toda la Unión Europea, de Australia, de todo el mundo. Tener la imagen y todos esos juntos. Y además, la bestia y el falso profeta, o sea, los malos malísimos. Un ejército poderoso. Yo no iré a luchar contra ellos, ya te lo digo. En cambio, bueno, fijaos un momento, fijaos lo poderosa que es la bestia. En Apocalipsis 13, del 3, versículo 3, dice, y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Y adoraron al dragón, porque había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? ¿No? El mundo está maravillado. ¿Quién es tan grande como este? Y la pregunta se queda ahí como en el aire, en Apocalipsis. ¿Quién puede luchar contra la bestia? ¿Dónde está la respuesta? Lo que estamos viendo. Apocalipsis 19. ¿Quién puede luchar contra la bestia? Nuestro Rey Jesús. Entonces, aquí tenemos todos los ejércitos de la tierra reunidos. Como hemos dicho, imagínate a todo el mundo, a todos los ejércitos del mundo reunidos en un lugar con la bestia, el falso profeta. ¿Para qué? Para luchar
contra Jesús, ¿no? Y aquí en las películas es cuando hay series que se pasan 5 o 6 capítulos preparando el terreno para luego la gran imagen de la batalla final, donde se tiran media hora y tú ves luchando a la gente con espadas, un montón de sangre, arqueros, o sea, las imágenes que dices, madre mía, qué película tan intensa, ¿no? Y aquí vemos, ¿no?, que el versículo 19 parece que se está dirigiendo a eso, ¿no? Vi a la bestia, a los reyes de la tierra reunidos para hacer guerra contra el que montaba en el caballo. O sea, teníamos el terreno preparado para ver una buena cena de batalla. Pero el versículo 20 dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, fueron echados al lago de fuego, los demás fueron muertos. Qué bajón, ¿no? Alguno que se espera la acción y leer sobre la guerra y la lucha, aquí se encuentra que no hay batalla. No hay guerra, no hay ese momento de ay, los buenos están ganando o los malos parece que van a vencer. Aquí vemos pues que no hay batalla. En 2 versículos queda todo ventilado, ¿no? Jesús viene, la bestia apresada, falso profeta apresado al infierno, los demás muertos, se acabó. ¿Qué nos muestra esto? Si fuera un partido de tenis sería 6-0, 6-0, 6-0. Si fuera un partido de fútbol, 100-0. El rival no ha podido hacer nada, ni un rasguño al ejército contrario. ¿Qué nos muestra esto? Pues que tenemos un Señor todopoderoso. Nadie le puede toser, nadie le puede hacer nada. Jesús es un Rey poderoso. Además, fijaos cuál es su arma, porque hemos hablado de que tenía una espada que le salía, ¿de dónde? De la boca, ¿verdad? Como he dicho antes, no es que fuera luchando ahí con una espada en su boca, sino que lo que esto nos da a entender es que su palabra es su arma. Él no tiene que ahí liarse a luchar contra gente. Jesús dice algo y se cumple, ¿verdad? Igual que tenemos en la creación Dios diciendo, sea la luz aparece. No tiene que estar ahí trabajando, no. Sea la luz aparece. Sea los árboles, aquí tienes árboles. ¿Quieres agua? Aquí tienes agua. La palabra de Dios es poderosa. ¿Y qué vemos en Jesús? Pues lo mismo, su arma es su palabra. Él dice algo, se cumple. Nadie puede rebatir, nadie puede llevarle la contraria. Lo que Jesús dice, se cumple. ¿Por qué? Pues porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús es un Rey poderoso y cuando Él vuelva, derrotará de forma definitiva a los poderes malignos y a todo aquel que se oponga a Él. Y nadie podrá hacerle frente. Entonces hemos visto ya esta mañana que Jesús cuando vuelva será un Rey temible, un Rey guerrero, un Rey justo y un Rey poderoso. Y bueno, quizá piensas ahora, muy interesante, muchas gracias por tu exposición, pero a mí qué me importa, ¿no? Porque esto es un evento futuro y yo seguramente estaré muerto cuando esto pase, entonces sí, a mí qué me interesa, podrías pensarlo. Ahora, déjame al menos darte 2 motivos por los que importa. Por un lado, si eres hijo de Dios, qué consuelo es saber que tenemos un Rey, un Salvador, justo y poderoso. Y que al final de todo, Él hará justicia. Qué consuelo es saber que nosotros mismos no somos los que tenemos que hacer justicia en este mundo. O sea, no tenemos que equilibrar la balanza, no tenemos que hacer rendir cuentas a nadie. Pablo dice en Romanos, capítulo 12, versículos 19 al 20,
No os venguéis, hermanos míos, sino dejad el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así que nosotros como creyentes descansamos en que Jesús es justo y que Él se encargará de hacer justicia. Nuestro trabajo no es el de buscar la venganza y compensar el mal que alguien nos ha hecho. No estamos llamados a ajustar cuentas con nadie, sino que estamos llamados a amar a nuestros enemigos. Entonces, no importa si te han tratado fatal, no importa si han sido muy injustos contigo, si tus jefes te explotan, si tu familia mismo te ha tratado fatal y desde pequeño tienes problemas con ellos. No importa si en el instituto te insultan, se ríen de ti, no importa incluso si te han robado, te han estafado o lo que sea. Al final, Jesús hará justicia. Tú ama a tus enemigos, trata de reconciliarlos con Dios y si ellos lo rechazan, Dios a su tiempo hará justicia. Si a veces te parece que todo va fatal en la vida, si te da la impresión que el enemigo está ganando y que incluso a veces dudas de que el Señor te pueda ayudar, recuerda que al final Jesús triunfa y al final Jesús vence. ¿Y el enemigo te puede dañar? Sí. ¿El enemigo puede complicarte la vida? Sí, sí que puede. Pero no puede hacerlo más allá de lo que Dios le deja. Y al final, Jesús hará pagar al enemigo por lo que te haya hecho. Ahora, no te quedes en el deseo de venganza, por favor. Amar a nuestros enemigos no significa, bueno, en el futuro ya Jesús se encargará de ellos. Más bien, ten misericordia de tus enemigos. Porque si no se reconcilian con Dios, se tendrán que encontrar con este Jesús que vemos en Apocalipsis 19. Así que oremos, amemos a nuestros enemigos para que un día no tengan que encontrarse con Él. Porque cuando venga ese día, se acabó todo. Ya no habrán más oportunidades. Por último, quizá lo que has escuchado esta mañana no te gusta mucho, ¿no? Porque este no es Jesús en el que yo creía. Quizá estos versículos no acaban de encajar en la forma en la que veías a Dios. Si es así, déjame decirte que si te gusta o te deja de gustar, importa bien poco. Lo importante es si es verdad o no es verdad. Porque si no es verdad, pues es igual a lo que quieras. Ya puede decir lo que quiera el predicador, yo haré mi vida. Pero si es verdad, entonces ya todo cambia. Y cada cosa que hacemos en nuestra vida importa. Cuando llegue el día que Jesús vuelva, ¿dónde estarás? ¿Estarás en el bando que vendrá con él, en los caballos? ¿Estarás en su ejército? ¿Formarás parte de su familia? ¿O más bien serás parte de este gran banquete para las aves? Quizá te queda una duda, y es que hemos dicho que todos somos injustos, ¿verdad? Sí, todos somos injustos, todos somos pecadores. Y tenemos un rey, Jesús, que es justo. Entonces, ¿cómo puede ser que si yo soy injusto y el rey justo venga, cómo puede ser que yo me libre del juicio? ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Cómo es posible que si este rey es tan perfecto y tan puro y tan santo y tan poderoso, y yo pues soy pecador como soy, rebelde, desobediente, cómo puede ser que en ese día yo pueda tener paz y tranquilidad? Fijaos que hay un detalle interesante, que Jesús viene con el manto empapado de sangre, pero el resto de su ejército, ¿cómo está vestido?
de lino fino, blanco, o sea, no tienen ni una mancha. Al final, podrás tener paz en ese día si confías en lo que Jesús ha hecho en tu lugar. Si confías que Jesús ha luchado tu batalla contra el pecado. Porque no somos nosotros mismos, ¿verdad? No somos nosotros que por nuestras buenas obras, por venir mucho a la iglesia, no somos nosotros que por hablar muy bien o por ofrendar un montón, al final conseguiremos que Jesús nos mire con buenos ojos y diga, ay, ven aquí, hermano mío. La única esperanza que tenemos es si dejamos que Jesús luche nuestra batalla por nosotros. Y esto es lo que vemos aquí. Es un rey, Jesús, que ha luchado ya por nosotros y que en la cruz ha derrotado a nuestro pecado. Y es gracias a esa muerte y gracias a esa batalla que ahora nosotros podemos pasar a formar parte de su familia y cuando Él vuelva podremos tener la paz y la tranquilidad de que ya no recibiremos juicio, sino que simplemente podremos disfrutar de Él.